Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está, Andreita? Muy buenas noches. Bienvenida al desarrollo de la presente clase. Un gusto podernos encontrar una vez más en el desarrollo de las actividades correspondientes ya a esta tercera semana de la unidad número 5 y antesala del fin del proceso educativo. Un gusto poder saludarle. Bienvenida al desarrollo de la presente clase. Iniciamos el desarrollo de la actividad correspondientes a la materia de ciencias sociales y como estamos ya en la semana número 3, ustedes tienen activados una tarea. En pantalla ustedes ya pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias sociales en la unidad número 5, América Latina y el mundo moderno, correspondientes al subtema número 3 y vamos a ver la Segunda Guerra Mundial, la fundación de la ONU y la Guerra Fría, que fueron también un proceso bastante considerable dentro del final del proceso de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver ustedes, a continuación tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de tarea y a continuación las instrucciones para el desarrollo de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 3, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías y de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como actividades para la presente semana? Dice lo siguiente, responda a las siguientes preguntas. Primero, elabore un cuadro resumen acerca de los movimientos de descolonización durante el siglo XXI y clasifíquelos de acuerdo con sus características. Es la primera actividad que tienen que hacer. ¿Qué características comunes tuvieron los estados comunes tras su descolonización? Eso obviamente vamos a ver en el desarrollo de la presente clase. Y a continuación y por última actividad dice, a partir del contexto de la Primera Guerra Mundial, explique por qué los países latinoamericanos asumieron una postura favorable a los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Esos son los temas que ustedes tienen para desarrollar durante la presente clase, durante la presente semana. Y obviamente los temas también en función de esta tarea que vamos a ir viendo, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial. Ahí ustedes pueden encontrar la explicación, el por qué, y obviamente para que proporcionen la respuesta a esta última pregunta. Recuerden que los trabajos son 100% escritos. Para ello ustedes tienen que desarrollar la rotulación de la hoja de tarea siguiendo el esquema que ustedes tienen en esta parte de aquí. Ustedes, una vez que han cumplido, han desarrollado eso en la parte superior de su hojita, a continuación de la rotulación desarrollan su tarea. Y eso es todo en cuanto a la parte física que tienen que hacer. En función del contenido, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que su tarea cumpla los requerimientos respectivos para su calificación y obviamente que obtenga una nota alta. A continuación, y como parte final, tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 5 con el tema la Segunda Guerra Mundial, la fundación de la ONU, perdón, y la Guerra Fría, correspondientes ya a la semana 3 de fecha 6 de enero del 2025. Esta tarea permitió entregas justamente desde el 6 de enero, la fecha límite de entrega es del 31 de enero y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de febrero del año 2025. Aquí tienen toda la información pertinente en cuanto a tiempos, a estructuras, a requerimientos que se solicita para el cumplimiento de la presente actividad. Una vez que se les ha proporcionado la información pertinente en función de las actividades que vamos a desarrollar en la presente clase, vamos de forma inmediata a iniciar con el desarrollo del material de apoyo que ustedes tienen ya en su aula virtual. Y vamos a hablar, el tema central, América Latina y el mundo moderno, y vamos a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial, una de las más atroces historias que tuvo la humanidad, la parte negra y oscura de la humanidad, obviamente donde se desataron muchas actividades crueles dentro de la guerra, genocidios, muertes de poblaciones enteras, justamente en manos de los alemanes nazis. Vamos a ver cómo se desarrolló la Segunda Guerra Mundial. Cuando detonó la crisis bursátil y con la presión de la moratoria de Hoover, los países se olvidaron de los acuerdos suscritos después de la Primera Guerra Mundial. Recordemos que una vez que finalizó la Primera Guerra Mundial, existieron varios acuerdos de paz que se firmaron, pero eso no fue suficiente para que detonara la Segunda Guerra Mundial. Y cada uno de estos países buscó salir de la crisis por sí solo. Estallaron entonces conflictos armados de la Sociedad de Naciones, que en este sentido la Sociedad de Naciones no pudo manejar.
Las tensiones bélicas se incrementaron nuevamente. Por parte, Alemania estaba conformado por o estaba inconforme por las limitaciones al rearme que le impuso la Sociedad de Naciones y no aceptaba las fronteras que estaban delimitadas. Italia tampoco estuvo conforme con las posesiones coloniales que le asignó la sociedad. En ambos países surgieron líderes políticos nacionalistas que aspiraban dominar toda Europa. Dentro de ellos podemos mencionar a Adolfo Hitler en Alemania y Benito Mussolini en Italia. Ellos fueron prácticamente los mentalizadores y partícipes principales, protagonistas principales de la Segunda Guerra Mundial. Las buenas intenciones de la Sociedad de Naciones fracasaron y la Segunda Guerra Mundial estalló en el año de 1939, cuando Alemania invadió Polonia. El impacto de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, que culminó en el año de 1945, repercutió en todo el planeta. Cuando intervino Estados Unidos, el hemisferio occidental se involucró directamente en el conflicto. Inicialmente con el abastecimiento de azúcar y petróleo, respectivamente, Cuba y Venezuela apoyaron al ejército estadounidense y permitieron que en sus territorios se estableciesen puntos de apoyo militar. Luego, Alemania atacó barcos petroleros venezolanos y también mexicanos. En el marco de las operaciones Neuland, que es Nuevo Territorio, Alemania envió submarinos para atacar barcos mercantes latinoamericanos que apoyaban a Estados Unidos. México, Brasil y Chile declararon la guerra a los países del eje. Los dos primeros países enviaron soldados y las restantes naciones latinoamericanas rompieron relaciones con los países del eje. Igual que en la Primera Guerra Mundial se conformaron dos frentes, dos países, dos agrupaciones de países. Los primeros los países aliados y los otros los países del eje. Los países aliados obviamente fueron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Francia y Gran Bretaña, mientras que los países del eje fueron Alemania e Italia, quienes prácticamente fueron el origen de la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a las etapas de la guerra, podemos hablar de diferentes etapas y en función de eso las victorias que tuvieron entre los países del eje y los países aliados. Dentro de las victorias del grupo del eje durante los años 1939 a 1942, Alemania, liderada por el nazi Adolfo Hitler, ocupó toda Europa occidental, excepto Inglaterra, que resistía bajo el liderazgo de Winston Churchill. Alemania desconoció el pacto germano-soviético y atacó a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En diciembre de 1941, Japón atacó la base naval norteamericana de Pearl Harbor en Hawái, obviamente lo que originó los ataques con las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, que fue totalmente un acto genocida. Con lo que Estados Unidos entró a la guerra, los soviéticos resistían el avance de nazi en ciudades como Leningrado, Stalingrado, entre otras ciudades que estaban totalmente sitiadas. En cuanto a las victorias por el otro bando de los países aliados en 1942 a 1945, las primeras derrotas alemanas fueron en África y Stalingrado. Para 1943, los aliados entraron en Italia y derrocaron a Benito Mussolini. Entre agosto de 1944 y mayo de 1945, se liberó a París y se cercó Berlín. En mayo de 1945, Alemania firmó el rendimiento incondicional. La guerra continuó solo con el Frente del Pacífico el 6 de agosto y luego el 9 de agosto de 1945. Estados Unidos lanzó bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, respectivamente. El terrible ataque hizo que Japón, obviamente, se rindiera incondicionalmente. Después de todo este proceso de la Segunda Guerra Mundial, pese a que nosotros más adelante en la siguiente etapa de nuestra clase vamos a ir analizando también un poco más a profundidad cuáles fueron las causas, consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, se dio justamente la fundación de la Organización de Naciones Unidas. Al finalizar efectivamente la Segunda Guerra Mundial, era indispensable retomar las ideas de construir un mundo más pacífico. En junio de 1945, representantes de 50 países, entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, China, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela se reunieron para construir la Organización de Naciones Unidas en sus siglas ONU.
Por eso Ecuador se le considera como uno de los países fundadores de la Organización de Naciones Unidas. Uno de los mayores aportes al mundo de la ONU ha sido la Universal de los Derechos Humanos, que hoy por hoy es una guía para la relación entre naciones. Al igual que toda institución, la ONU ha crecido en sus objetivos y en la actualidad tiene 189 miembros o 189 países. Sus objetivos son mantener la paz y la seguridad del mundo, fomentar las relaciones de amistad entre países, incentivar la cooperación internacional en la resolución de problemas e impulsar el respeto a los derechos humanos. La Declaración de la Constitución de la ONU, en un extracto de su cuerpo, dice lo siguiente: puesto que las guerras se hacen en la mente de los hombres, en la mente de los hombres es donde debe erigirse los baluartes de la paz. Esta afirmación nos compromete a desarrollar una cultura de paz con el cambio personal que luego transformará a la colectividad y también al mundo. Dentro de este proceso también se dio una etapa a la cual se le denominó la lucha por la descolonización, pero ya era una colonización como se lo dio durante la etapa de la América precolombina aquí en Latinoamérica. Estamos hablando ya después de la Segunda Guerra Mundial. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los imperios coloniales europeos se desmembraron. Al interior de cada colonia nació un movimiento que buscaba independencia. A este proceso lo denominamos descolonización. La descolonización permitió que nuevas fronteras se crearan y que nuevos países emergieran, pero también aparecieron, perdón, los conflictos al interior de cada uno de estos países, así como rivalidades étnicas y también conflictos territoriales por la mala distribución y la mala ubicación de las estructuras limítrofes. En cuanto a las características del proceso de descolonización, la mayor parte de los procesos de descolonización se desarrollaron entre los años 50 y también 60. El proceso de descolonización fue muy diverso y sus características dependieron mucho de la región en la que se llevó a cabo cada uno de estos eventos. Por ejemplo, las colonias británicas se independizaron principalmente por medio de la negociación. Por el contrario, la independencia de las colonias francesas estuvieron marcadas siempre por terribles guerras, como las que obviamente representaron en el contexto histórico las guerras de Vietnam y también de Argelia. En el caso de las colonias de África, la mayoría de los procesos fueron pacíficos y también negociados, pero el problema surgió cuando las metrópolis dejaron trazadas fronteras que no tomaron en cuenta las diferencias étnicas de los grupos que antes convivían en una tensa paz bajo el dominio extranjero y que luego de la descolonización buscarían al interior de cada país y con luchas no siempre pacíficas sus propias reivindicaciones de poder político en cada uno de estos estados. Las ex colonias africanas y asiáticas cuentan con una enorme belleza natural y varios de estos países tienen importantes recursos, pero han debido enfrentar problemas diversos originados desde la colonización, que han hecho que en algunos casos se desarrollen como estados políticamente inestables y económicamente poco competitivos. Varios de ellos se clasifican bajo la expresión de países del tercer mundo por su estado o nivel de pobreza. Luego de la Segunda Guerra Mundial, luego de los procesos de descolonización que se desarrollaron en diversos sectores del continente africano, del continente asiático, se desarrolló otro conflicto a nivel de determinados sectores o determinadas regiones. A ese se le denominó la Guerra Fría. ¿Por qué se le denomina Guerra Fría? Porque no hubo un contacto directo como se lo hizo en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. No hubo un conflicto armado como tal. Lo denominamos Guerra Fría porque esta ya fue una guerra en cuanto al control económico que se dio a nivel global de las potencias que quedaron después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, luego de la Segunda Guerra Mundial surgió un nuevo orden con dos bloques opuestos encabezados por Estados Unidos, sus aliados capitalistas de Occidente y la Unión Soviética a la cabeza de los países comunistas orientales.
Las diferencias políticas e ideológicas generaron fuertes tensiones a nivel mundial desde 1947 a 1991, periodo denominado Guerra Fría, con los siguientes sucesos que se dieron o eventos que se pudieron que se pueden mencionar. Primero, la división de Corea. Corea fue invadida desde el sur por Estados Unidos y desde el norte por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hoy la península está dividida en dos estados, uno de carácter socialista al norte y otro capitalista al sur. Otro de los eventos, la Revolución China. Desde su triunfo en 1949, la revolución estableció una modalidad propia del socialismo que produjo un gran crecimiento agrario e industrial durante los años 50 y también 60. De hecho, la Revolución China influyó ideológicamente sobre los movimientos socialistas de Latinoamérica, quienes vieron en ella la prueba de que es posible que el socialismo sea real, una aplicación realmente estructural. Otro de los eventos preponderantes de esta etapa es la guerra de Vietnam. A inicios de la década de 1950, los comunistas vietnamitas declararon su país independiente de Francia. Francia y Estados Unidos se enfrentaron a los comunistas apoyados por China y la Unión Soviética. La revolución triunfó y en 1975 Estados Unidos reconoció la reunificación de Vietnam bajo un régimen de carácter socialista. Y por último, la crisis de los misiles de Cuba, que fue otra de las etapas también bastante tensas que se dio después de todos estos procesos. En 1959, el líder comunista Fidel Castro y su guerrilla derrocaron al dictador Fulgencio Batista en Cuba. El nuevo gobierno revolucionario nacionalizó los recursos económicos del país, muchos de los cuales pertenecían a empresas norteamericanas. Estados Unidos bloqueó económicamente a Cuba y ofreció apoyo a los opositores de Castro. En 1960, la Unión Soviética estableció relaciones comerciales con Cuba y firmaron un tratado de cooperación militar para instalar misiles nucleares en la isla apuntando hacia los Estados Unidos como represalia. En 1962, Estados Unidos bloqueó navalmente a Cuba para evitar la llegada de los misiles que tras días de angustia y negociaciones finalmente fueron devueltos al país de origen, en este caso los soviéticos. Esos son los eventos más preponderantes en cuanto a esta etapa fundamental que fue la Guerra Fría. En el resto de Latinoamérica, Estados Unidos inició todo un proceso de lobby político con los países latinoamericanos para tratar por todos los medios de eliminar cualquier tipo de relación e influencia socialista. Los países que rechazaron la posición estadounidense fueron México, Argentina y Uruguay. Planteó la injerencia estadounidense en los gobiernos latinoamericanos para que excluyeran a los partidos de tendencia comunista o también socialista. Consolidó el apoyo de los países aliados a través de las alianzas estratégicas para resguardar los intereses estadounidenses y evitar intervenciones de la URSS en cualquier estado latinoamericano. Esto le daba a Estados Unidos un mayor control sobre los países que firmaban este tipo de acuerdos. El gobierno estadounidense inició y creó la Alianza del Progreso, a través de la cual se facilitó a los países latinoamericanos miembros una dotación económica para el desarrollo y mejora de las actividades en los campos de la educación, la tecnología, la agricultura y la vivienda. Pero esto significó un incremento sustancial en el proceso de la deuda externa. No fue positivo para los países latinoamericanos. O no fue positivo para los países latinoamericanos el desarrollo o la aplicación de este proceso de crédito que se dio o de incentivo que se dio a América Latina, pues obviamente esto traía cola y obviamente incrementó notablemente la deuda externa y obviamente esto mantuvo bajo el control a Estados Unidos de los territorios latinoamericanos. Una vez que hemos visto todos estos temas, vamos a la siguiente etapa de nuestra clase y justamente vamos a ver este tema que es bastante negro dentro de la historia humana y que por consiguiente nosotros tenemos que tener plena conciencia de todos los actos que se dieron durante la Segunda Guerra Mundial y obviamente que es importante construir acuerdos, diálogos de paz para una convivencia armoniosa entre los países y también entre las sociedades.
Y justamente vamos a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial y vamos a ver las características más preponderantes. ¿Qué fue la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que tuvo lugar entre 1939 a 1945 y que involucró de manera directa o indirecta a la mayor parte del mundo, especialmente a las potencias militares y económicas de aquella época. Se la considera la guerra más devastadora de la historia contemporánea, debido a la cantidad de personas involucradas, las enormes dimensiones territoriales del conflicto, la cantidad de armamento bélico empleado y sus características consecuencias. Se estima que entre 40 y 60 millones de personas murieron durante este conflicto. La Segunda Guerra Mundial se desarrolló principalmente en tres escenarios: Europa, al norte de África y Asia Oriental y el Pacífico. En ellos se enfrentaron las tropas de los bandos opuestos, los aliados y las potencias del eje, en un conflicto que afectó tanto a las fuerzas militares como a la población civil de los países involucrados. En el contexto de la guerra se produjeron hechos especialmente dramáticos como el asesinato masivo de personas en los famosos campos de exterminio o en los campos nazis. Uno de los más sanguinarios, por ejemplo, el campo de concentración de Auschwitz. Ese fue uno de los más nefastos. Hasta ahora ustedes pueden ingresar a un tutorial, pueden ingresar a YouTube y pueden poner el campo de concentración nazi de Auschwitz y ustedes van a ver todos los recuerdos nefastos. Prácticamente es un museo negro en cuanto a todas las pertenencias de todos los, especialmente de judíos que fueron sacrificados en cámaras de gases, que fueron quemados vivos, que fueron torturados y muchas atrocidades más que desarrollaron los alemanes nazis en aquella época y durante aquella evento conflicto. Eh, Perdón, en aquel evento de la guerra. En el contexto de la guerra se produjeron hechos especialmente dramáticos como el asesinato masivo de personas en los campos de exterminio y de trabajos forzados del nazismo, mayormente población judía, lo que recibió el nombre de Holocausto o Shoah dentro del idioma. Además, durante este enfrentamiento se utilizaron por primera vez y única vez en la historia las armas nucleares que provocaron la destrucción masiva de dos ciudades y la muerte instantánea de decenas de miles de civiles. Fue el caso de las bombas atómicas lanzadas por los Estados Unidos sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. En cuanto a los puntos claves del desarrollo de esta Segunda Guerra Mundial, nosotros podemos ver lo siguiente. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que estalló en el año de 1939 a raíz de la invasión alemana a Polonia. Los bandos enfrentados fueron las potencias del eje, conducidas por Alemania, Italia, Japón, y los aliados encabezados por Reino Unido, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética y China. Involucró a gran cantidad de países, provocó enormes niveles de destrucción en Europa y Japón, incluido el lanzamiento de dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, y dejó un saldo de entre 40 y 60 millones de muertos entre militares y civiles. Esta Segunda Guerra Mundial terminó en el año de 1945 con la rendición incondicional de Alemania y Japón. Alemania se rendiría en el mes de mayo y Japón en septiembre, lo que aseguró la victoria del grupo de los países de los aliados. ¿Qué bandos se enfrentaron durante la Segunda Guerra Mundial? Los dos bandos enfrentados en la Segunda Guerra Mundial fueron justamente las potencias del eje y también los aliados. Las potencias del eje, conducidas por Alemania nazi, la Italia fascista y el Japón imperial, junto a sus socios y estados títeres como Bulgaria, Hungría, Rumania, Finlandia, Tailandia, Checoslovaquia, Serbia, Croacia, Irak y Albania. Esta alianza se formalizó con la firma del Pacto Anti-Comintern, que se firmó en el año de 1936 a 1937, y el Pacto Tripartito firmado en el año de 1940. Los países aliados encabezados por Francia, Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Soviética y China
junto a otros países y gobiernos como Polonia, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Grecia, Yugoslavia, Canadá, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia, el RAC británico y algunos países de participación minoritaria y apoyo diplomático que estaban interactuando entre los países que estaban conformando el grupo de los aliados. En cuanto a las características de la Segunda Guerra Mundial tuvo las siguientes características. Primero, fue la guerra más devastadora y de mayor alcance internacional de toda la historia de la humanidad. Enfrentó a las potencias del eje, encabezados por la Alemania nazi, la Italia fascista y el Imperio de Japón, con los aliados liderados por el Reino Unido, Francia, la Unión Soviética, Estados Unidos y China. Comenzó tras la invasión alemana a Polonia el 1 de septiembre de 1939 y terminó con la rendición de Alemania en mayo de 1945 y la rendición de Japón el 2 de septiembre del mismo año. Se combatió en varios frentes que involucraron principalmente los territorios de Europa, el norte de África, Asia Oriental, el Océano Pacífico y también el Océano Atlántico. Supuso la aplicación de nuevas tecnologías tanto para el armamento como para el transporte y las comunicaciones, como los radares, los sonares, los aviones de reacción, las computadoras y las bombas atómicas. Provocó un número de bajas sin precedentes que se calcula entre 40 y 60 millones de muertos entre militares y civiles, además de una gran cantidad de heridos, además de ocasionó la destrucción completa de ciudades de Europa y también del Pacífico. Incluyó la aplicación del plan nazi de exterminio de la población judía europea, que recibió el nombre de solución final y causó el holocausto, el asesinato de 6 millones de judíos en campos de concentración y exterminio, a los que se sumaron otros grupos sociales que también fueron víctimas del nazismo, de todo este genocidio que desarrollaron los alemanes. Una de sus novedades más dramáticas fue el lanzamiento de dos bombas atómicas estadounidenses sobre Hiroshima y Nagasaki, en Japón, que provocaron la muerte instantánea de decenas de miles de personas y precipitaron el fin de la guerra. Eso como características en cuanto al desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Pero vamos a ver dónde se originó, cuáles fueron los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial, dónde fue prácticamente el origen para que estallara este conflicto, esta Segunda Guerra Mundial. En la década de 1930 se produjeron algunos hechos que anticiparon el estallido de la Segunda Guerra Mundial. El contexto histórico era el de Gran Depresión, iniciada en 1929, que alimentó el descontento social y facilitó el ascenso político de movimientos nacionalistas que cuestionaban tanto los valores liberales y democráticos como el avance del socialismo. El nazismo llegó al poder en Alemania en el año de 1933 e impulsó una política de rearme que vulneró las disposiciones del Tratado de Versalles firmados tras la Primera Guerra Mundial. Mientras tanto, el líder italiano Benito Mussolini invadió Etiopía y junto a Alemania nazi apoyó el bando sublevado a la Guerra Civil Española durante el año 1936 a 1939, lo que afianzó la alianza militar conocida como el Eje Roma-Berlín. El expansionismo alemán derivó en la anexión de Austria y el sudoeste de Checoslovaquia en 1938. Los gobiernos democráticos del Reino Unido y Francia respondieron con moderación y aceptaron las anexiones con la intención de apaciguar las intenciones de Hitler. Sin embargo, en marzo de 1939, Alemania invadió Checoslovaquia y en agosto firmó un pacto de no agresión con la Unión Soviética que dejó el camino libre para invadir Polonia. En Asia Oriental y el Pacífico, el Imperio de Japón intensificó su expansionismo militar por iniciativa de los sectores nacionalistas de gobierno que querían crear la gran esfera de prosperidad de Asia Oriental bajo la hegemonía japonesa. En 1931, Japón invadió
la región china de Manchuria. En el año de 1937 comenzó la guerra chino-japonesa. En esos años Japón firmó el pacto anti-Comintern con Alemania, que anticipó su alianza militar con Hitler y también con Mussolini, formalizando con un pacto tripartito en el año de 1940. O sea, ya se van conformando en esta etapa todos los países cómo se verían o cómo participarían durante esta Segunda Guerra Mundial. En cuanto a las causas de la Segunda Guerra Mundial, ya para ir finalizando este proceso educativo, la Segunda Guerra Mundial se debió a diversas razones que pueden resumirse de la siguiente manera. Primero, los términos del Tratado de Versalles. La rendición de Alemania y los aliados en la Primera Guerra Mundial llevó a la firma del Tratado de Versalles en el año de 1919, que impuso unas condiciones muy severas a Alemania, como la pérdida de sus colonias en África y otros territorios en Europa, la reducción de su ejército y la imposición de reparación de guerra, que conllevó a una deuda impagable con los países vencedores. Otro de los aspectos que podemos mencionar es el surgimiento del fascismo y el nazismo. Benito Mussolini creó el fascismo en Italia como una reacción contra la actitud de los países vencedores de la Primera Guerra Mundial, que no habían reconocido la totalidad de las demandas territoriales italianas a pesar de su colaboración con la Entente. Adolfo Hitler se inspiró en Mussolini y creó en Alemania el nazismo, un movimiento nacionalista motivado por el descontento popular entre la humillación del Tratado de Versalles y que llegó al poder durante la crisis económica de los años 30. Ambos movimientos buscaban recuperar las glorias pasadas de sus países mediante la militarización de amplios sectores de la sociedad, la instauración del totalitarismo y la expansión de las fronteras nacionales. Otro de los eventos que podemos mencionar que originarían el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial son las tensiones chino-japonesas. Después de la Primera Guerra chino-japonesa en el año de 1894-1895, Japón se había convertido en una potencia imperial con ambiciones expansionistas en Asia Oriental y el Pacífico. En 1905 venció a Rusia, en 1931 ocupó Manchuria, que pertenecía a China, y en 1937 inició una segunda guerra chino-japonesa que intensificó las tensiones con Estados Unidos en el Pacífico. Y por último, la invasión alemania a Polonia. Alemania inició su expansión territorial con la anexión de Austria y los sudestes y la invasión de Checoslovaquia sin que se desatara una guerra. Sin embargo, en 1939 Hitler estableció un pacto con la URSS para repartirse el territorio polaco y procedió a invadirlo, lo que provocó la declaración de la guerra de las potencias europeas occidentales y dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Esas son las características que nosotros hemos podido ver durante el desarrollo de esta etapa histórica negra de la humanidad y que ojalá nunca más se vuelva a repetir, nunca más se vuelva a dar estos conflictos que destrozaron a la mayoría de la población a nivel global. Señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido esta hora de actividades. Tienen todo el material necesario para poder desarrollar su tarea. Señores y señores, nos vemos hasta el día de mañana en la siguiente clase. Que tengan una feliz noche.